Hola, bienvenidos una vez más a este audiolibro, una aproximación al sistema Fedora. Vamos a continuar por el magnífico Centra. El último legado de Fedora, el presente con el cual abrió un nuevo círculo, tomó forma en 1983, después de trabajar sobre los gestos estereotipados del rostro para intentar deshacerlos a través del pensamiento-palabra. Surgió definitivamente lo que llamó Centro Magno. Según Fedora, un lugar de observación que nos permite ver hacia afuera y hacia adentro, un espacio que permite relajar las tensiones de nuestro cerebro y por lo tanto relajar toda nuestra red nerviosa hasta su última instancia. El gesto estereotipado se despoja de todas sus máscaras y la cara desnuda se enfrenta con la realidad existente. Toda la investigación realizada a partir de 1977, a la que voy a referirme más adelante, sobre centros particularmente vinculados al pensamiento, permitió la aparición del Centro Magno. Expresaba Fedora: se trata de un lugar claramente detectable y que dentro de una aparente tranquilidad tiene el poder de despertar simultáneamente a todos los conductos del sistema. Se llama Centro Magno, de magnífico. Es el centro de la conciencia pensante. Está un poco más arriba del entrecejo. Desde aquí todo cambia. Entramos al mundo de las fuerzas energéticas puras y nos vemos desde ahora con el potencial conmovedor que la energía va a proveernos. Esta es la imagen de los centros superiores y laterales. Veo este centro como una estrella que irradia luz en todas las direcciones, iluminando nuestro interior y proyectándola al infinito. Es un punto que, como una semilla, al crecer, nos permite ser cada vez más nosotros mismos. Su aparición revolucionó una vez más el sistema, pues comprobamos que gracias a él podríamos llegar más profundamente a la médula espinal y a partir de ahí a todas las médulas del cuerpo. Por más de 20 años, Fedora trató de entrar en contacto con la energía medular, y fue con el descubrimiento del Centro Magno que su búsqueda llegó a puerto. La sutileza de la calidad energética que este centro moviliza fue para nosotros, sus alumnos de tantos años, una experiencia nueva. Al permitirnos entrar en el mundo de las fuerzas energéticas puras, abre camino hacia la espiritualidad. Puedo decir que en el desarrollo histórico del sistema hubo dos momentos que marcaron un cambio fundamental, un nuevo comienzo, la aparición de la lengua y el descubrimiento del Centro Magno. Estos dos momentos significaron un salto hacia arriba. La lengua trajo definitivamente al cuerpo carnal, el cuerpo emocional, el cuerpo terrenal, el cuerpo de las sensaciones y los sentimientos, con toda la belleza que eso supone. El Centro Magno posibilita alcanzar un estado superior de conciencia, nos permite mirarnos desde ese lugar, proporciona una cierta distancia necesaria. Dejamos de estar sumergidos en las sensaciones y emociones, y en este sentido es una superación. El Centro Magno es la conciencia, lo universal, lo cósmico, lo trascendente. Mientras que la lengua es el individuo y su entorno, el Centro Magno está en el límite entre el individuo y el universo. Permite atisbar que somos algo más que un cuerpo y una psique. El ego comienza a perder importancia. Lo que sucede con el Centro Magno es que al colocarnos radicalmente en otro lugar, se comienza a percibir que, si bien la propia historia es obviamente importante, tan importante que está guardada en el cuerpo, de alguna manera se relativiza. La lengua nos devuelve nuestro cuerpo, revela las posibilidades, el límite. El Centro Magno nos hace ilimitados. Cuando esos dos centros trabajan al unísono, nos completamos.
Esa es la imagen de los centros del rostro. Pienso que estas fueron las razones que llevaron a Fedora a dar otra vuelta al sistema y a hacer que el trabajo comenzara por el centro magno. Así como la lengua es un puente entre el hombre y su medio, el centro magno lo es entre el hombre y su espiritualidad. Con este nuevo comienzo, todas las experiencias adquirieron un matiz muy diferente. Las reacciones fueron más suaves, el cuerpo adquirió, desde el principio, otra cualidad. La conciencia encuentra su ámbito. Me interesa particularmente referirme a este momento de la investigación de Fedora como una forma de mostrar la evolución de su pensamiento y consecuentemente su búsqueda. Como ya he expresado, a partir de 1977, procuraba un centro que estuviera más estrechamente ligado al pensamiento. En ese intento encontró en el medio de la cabeza un centro desde el cual trabajamos por un cierto tiempo. Poco después, el pensamiento fue desplazado hacia atrás, al lugar donde se encuentra la tonsura de los monjes. Llamó a ese lugar centro de pensamiento. Con relación a él dijo, existe un lugar en el cráneo, después de la línea donde terminan los huesos parietales, donde localizo el centro pensamiento. Este centro dirige una fuerza hacia arriba, y además una vez que la vamos sintiendo, modifica notoriamente los caminos de la respiración. Este centro, que tengo entendido los chinos llaman centro de las voluntades y la acción, permite relajar considerablemente la zona del hueso frontal y nos permite pensar con un pensamiento más definido y muy en contacto con nuestra propia columna. Es como haber encontrado un lugar consciente por donde poder pensar. Si bien en esta época iniciamos el aprendizaje de pensar desde allí, hasta no estar colocada la lengua, ese lugar no es centro, porque su fuerza solo se puede extraer desde la lengua. De modo que la lengua se coloca para estimular con ella el centro de fuerza que está en la cabeza y lo convertimos en centro de pensamiento. En ese momento la lengua seguía ocupando el primer lugar. Podíamos vivenciar al centro de pensamiento como una fuerza que crecía por la acción de pensar con fuerza. También expresó en ese momento: las corrientes internas que se sienten en estas últimas semanas, aunque ya nos sorprendan, todavía conmueven. El nuevo centro que usamos y que corresponde exclusivamente a la fuerza del pensamiento. De allí el matiz diferente en cuanto al tipo de fuerza que debe hacerse con relación a nuestra conducta anterior, despierta y mantiene aún más viva la zona de la lengua que posee el centro energético. También aviva sorprendentemente la yema de los dedos, aun en las personas que no han hecho un trabajo previo sobre ellas. Es conmovedor también comprobar que el recorrido de energías internas para llegar a la yema de los dedos es de una velocidad que supera la posibilidad de registrarlo con la conciencia de su recorrido. En este caso, la conciencia es la revelación del fenómeno. Poco tiempo después, agregaba Fedora, desde el centro pensamiento mandamos las órdenes para todos los otros centros, inclusive al irreemplazable de la lengua. De manera que actualmente es por allí que se comienza a trabajar y desde ese centro, con el pensamiento como fuerza, creamos la concentración. A partir de este momento, la lengua comenzaba a ocupar un segundo lugar en el desarrollo del sistema, y el pensamiento, y todos los centros vinculados estrechamente con él, aparecía claramente como la fuerza o energía preponderante. En relación con esto, manifestó: hace muy poco la lengua era el centro más importante. Actualmente casi un espacio sideral nos separa de ese momento, de manera que podemos considerar a marzo de 1977 el comienzo de un nuevo ciclo. Ocurrió que otro gran círculo ha hecho la vuelta. En aquellos momentos la tarea fue conseguir simultaneidad entre pensamiento y acción. Teníamos un lugar donde producir el pensamiento. A partir de ese lugar se emitían las órdenes y se realizaban los movimientos. Una vez más, debíamos hacer desaparecer el espacio entre pensamiento y acción. El gesto no podía ser posterior al pensamiento. Trabajamos la relajación de la frente,
de modo que cuando uno colocaba su mano sobre la frente de un alumno, podía sentir cómo la atravesaban ondas de mayor o menor intensidad, lo cual probablemente tuviera relación con el estado de tensión de cada uno. El hecho de haber dejado de presionar sobre el hueso frontal permitía que nuevas corrientes energéticas circulasen por la faz anterior del cuerpo, y haber llevado el pensamiento hacia la zona posterior del cráneo abría una nueva circulación en la faz posterior del cuerpo. Una porque se liberaba, la otra porque comenzaba a vivir. Cuando la fuerza de este centro es precisa, se observa que el cuerpo tiene una tendencia hacia arriba, se yergue desde adentro por un sostén energético, no por una fuerza muscular. Desde este centro se logró un nuevo tipo de apertura en la columna vertebral y una nueva comunicación con la médula. Un extenso trabajo fue realizado desde allí conjuntamente con la lengua y las vértebras del sacro. A esta colocación la llamamos el número 1. 3 fuerzas que se dirigían cada una en diferentes direcciones. La del centro de pensamiento hacia arriba, la de la lengua hacia adelante y la del sacro hacia abajo. En 1981, el centro de pensamiento dio lugar a lo que Fedora llamó ámbito de la conciencia. Dijo sobre él: hay que lograr un estado de conciencia previo al acto consciente de pensar. Esta energía nos permite llegar a las fuerzas que están depositadas en estado latente en los centros dormidos del sistema nervioso. Por lo tanto, debemos abrir ese gran espacio mental desde el cual podemos llegar a usar conscientemente las propuestas del movimiento emocional a través de lo corporal y lo psíquico. El nombre que Fedora dio a este espacio sugería el estado que él generaba. El mismo hecho de comenzar a pensar desde el ámbito de la conciencia provocaba una relajación mental nunca antes experimentada que se podía percibir en todo el cuerpo. Al poco tiempo, el pensamiento mecánico comenzaba a calmarse. El ámbito de la conciencia significó un nuevo escalón en el desarrollo del sistema. Mientras las fuerzas del ámbito se dirigían hacia arriba, hacia el cielo, la fuerza de la lengua tenía 2 direcciones, hacia el cielo y hacia la tierra. Trabajábamos también la fuerza de las plantas de los pies, fuerzas pensadas como raíces que entran en la tierra sin presionarla. Fue a partir del desarrollo conjunto de estas fuerzas cuando comencé a repensar el espacio de cada ser humano ocupa en el planeta. A ver que la mayoría no ocupa el lugar que le pertenece, o que no tiene el tamaño corporal que podría tener, que casi todos estamos encogidos, somos más pequeños, y que esta ausencia de expansión es una carencia en todos los sentidos. No ocupamos el espacio de afuera, porque no tenemos conciencia de nuestro espacio interno. En 1982, Fedora retornó a la parte posterior de la cabeza, trabajando un centro un poco más arriba de la tonsura, al que llamó vértice de la pirámide. Un año después de este descubrimiento, aparecía el centro magno. Y ahí les muestro pliegues, comisuras y espacios en el rostro. Estos son los centros de las piernas. Vamos. Segunda parte. ¿Qué hace? Cuando uno tiene una posibilidad y no la desarrolla, está en contra de su destino y del destino de la humanidad. Fedora Averasturi. El cuerpo vivo. Ríos cálidos nos recorren al abrirse las compuertas de la circulación energética y así provocan todo tipo de pensamiento, sensaciones y percepciones. La vida en uno se hace clara, es real, concreta, existe. Por lo general, la mayoría de nosotros tiene conciencia de su cuerpo por las molestias, dolores o tensiones que soporta, y no por sensaciones de bienestar, como lo expresa magníficamente el escritor uruguayo Felisberto Hernández, en su cuento Tierra de las Memorias. Yo nunca tuve mucha confianza con mi cuerpo, ni siquiera mucho conocimiento de él. Mantenía con él algunas relaciones que tan pronto eran claras u oscuras, pero siempre con intermitencia que se manifestaban en largos olvidos o en atenciones súbitas. Al principio yo iba con él,
como con un inocente, y me era desagradable tener que hacerme responsable de su cuidado. Lo he sentido siempre vivir bajo mis pensamientos. A veces mis pensamientos están reunidos en algún lugar de mi cabeza y deliberan a puertas cerradas. Es entonces cuando se olvidan del cuerpo. A veces el cuerpo es prudente con ellos y no los interrumpe. Se limita a mandar noticias de su existencia cuando está cansado, cuando está triste o cuando le duele algo. Yo no sé quién lleva estas noticias ni qué caminos ha tomado para llegar a la cabeza. Yo creo que en todo el cuerpo habitan pensamientos, aunque no todos vayan a la cabeza y se vistan de palabras. Yo sé que por el cuerpo andan pensamientos descalzos. La experiencia de ir abriendo espacios y deshaciendo tensiones nos permite alcanzar los distintos niveles de nuestro ser. Podemos apreciar sus manifestaciones en el plano físico, psíquico y espiritual. He observado que, en términos muy generales, existen dos maneras opuestas de encarar el trabajo, y que ambas son efectivas en determinado momento y con determinada persona. La primera consiste en transitar el camino que nos resulte más accesible, visto que, en muchos momentos, abrir un espacio mueve la energía de tal manera que arrastra lo que está estancado. Para esto, el descubrimiento de las correlaciones entre las articulaciones realizado por Fedora es fundamental. Trabajar sobre la salud, lo que es posible, crea más salud. Este es uno de los principios que considero más importantes en esta disciplina. Cuando la atención se centra en lo que se puede y lo que se tiene, lentamente vamos creando la posibilidad de que esto se extienda, se explaye, y lo que se opone al movimiento vaya cediendo paso. La segunda es trabajar directamente sobre la coraza o la dificultad. Este tipo de actitud generalmente la tomo si la considero necesaria después de un largo tiempo. He comprobado que en ciertos momentos los ejercicios que aparentemente permiten más libertad de expresión son los que tardan más en llevarnos a la liberación. Parece ser que en estos casos uno trabaja en un nivel donde las corazas más complejas no se manifiestan. Inconscientemente uno dirige la energía para que no se encuentre con las corazas. Mientras que en los ejercicios que exigen atención sobre varios centros al mismo tiempo y nos colocan en posiciones aparentemente opresoras, el resultado final es una profunda apertura, ya que ésta se hace sobre zonas más internas y, paradójicamente, no sabemos hacia dónde nos conduce el ejercicio. En este caso, es el ejercicio el que nos lleva. En el anterior nosotros llevamos al ejercicio, controlándolo de alguna manera. Esto explicaría por qué muchas veces existe un rechazo hacia el segundo tipo de ejercicios, alegando siempre que son opresores. La mejor solución reside en la combinación de ambas maneras. Cabe al profesor o al practicante determinar en qué momento elegir una u otra. Las diferentes reacciones que originan las aperturas de distintos centros o espacios tienen que ver muchas veces con la coraza existente en ese lugar y no con el propio centro. Si el centro que se va a trabajar no está acorazado, su desenvolvimiento será más placentero. La palabra coraza la uso aquí apropiándome de la terminología reichiana. Wilhelm Reich, médico, psicoanalista y precursor de las terapias corporales, descubrió que la estructura caracterial neurótica y las emociones reprimidas están fisiológicamente enraizadas en espasmos musculares crónicos, a los que llamó coraza. En su imprescindible obra Análisis del carácter expresa: el carácter consiste en una alteración crónica del yo, a la que podríamos calificar de rigidez. Es la base de la cronicidad del modo de reacción característico de una persona. Su significado es la protección del yo contra peligros exteriores e interiores. Como mecanismo de protección que se ha hecho crónico, puede denominársele con todo derecho una coraza. El lugar donde se forma la coraza es el yo, esa parte de la personalidad que es el límite entre la vía instintiva y el mundo exterior. Podemos llamarla, por lo tanto, el carácter del yo.
El yo, la parte expuesta de la personalidad, sujeto a la continuada influencia del conflicto entre necesidad libidinal y mundo exterior amenazador, adquiere cierta rigidez, un modo reacción crónico, de funcionamiento automático, eso que llamamos carácter. Es como si la personalidad afectiva vistiese una coraza, un rígido caparazón sobre el cual rebotan por igual los golpes del mundo exterior y las demandas internas. Esta coraza disminuye la sensibilidad del individuo al displacer, pero también reduce su motilidad libidinal y agresiva, y con ello su capacidad para el placer y la realización. La inhibición de la agresión y el acorazamiento psíquico van paralelos a un aumento del tono, incluso a una rigidez de la musculatura. La tensión y el alivio psíquico no pueden existir sin una representación somática, pues tensión y relajamiento son procesos biofísicos. Hasta ahora hemos transferido estos conceptos al dominio psíquico. Esto era correcto, salvo que no se trata de transferir el concepto fisiológico al dominio psíquico. No se trata de una analogía, sino de una verdadera identidad, la identidad de las funciones psíquicas y somáticas. La constatación de que el cuerpo y la emoción poseen vasos comunicantes está precisamente relatada en este poema de Caetano Veloso. Bien, estaba esperando la parte traducida en español. Y dice, los celos duelen en los codos, en la raíz del cabello, hielan la planta de los pies, dejan los músculos blandos, el estómago vacío y sin hambre. Duelen desde la piel al polvo de los huesos, roen desde el coxis hasta el cuello. Quizá los poetas puedan decir en pocas líneas, y mejor que nadie, todo lo que queremos expresar a lo largo de un texto. Si en el proceso de aprendizaje de una disciplina de esta naturaleza se tiene una meta predeterminada, se están limitando sus posibilidades al buscar parcialidades, y eso es lo que encontraremos. Tal vez esto explique los diferentes niveles de desarrollo de los alumnos, y que una misma disciplina puede servir para mejorar la postura o llegar a las profundidades de cada uno. Es importante decir que muchas veces es la propia disciplina la que va abriendo la mente hacia una búsqueda cada vez más ilimitada. El día 11 de julio de 1975 escribí: me di cuenta de que los estados de entorpecimiento que a veces se vivencian son los mismos que sentir cerrada una parte del cuerpo. El entorpecimiento es para el pensamiento lo mismo que la imposibilidad de movimiento. Es para el cuerpo, son las dos modificaciones de algo que no fluye. Comenzar a percibir significa que alguna cosa ya fue removida y a partir de ese momento comenzamos a sentir aquello que está obstruido. Cuando algo abre, nos sentimos más lúcidos, el movimiento sucede. Aportes personales. En mayo de 1978 fui a vivir a Río de Janeiro y llevé conmigo un conocimiento que transmití durante 14 años consecutivos en esa ciudad. Cuando un discípulo se aleja de la influencia personal del maestro, pueden suceder dos cosas: que la práctica que realiza pierda fuerza y eficacia, o por el contrario, que comience a apropiarse con más intensidad de la misma. Esto último fue lo que me sucedió. En Buenos Aires, desde el comienzo de mi aprendizaje con Fedora, abandoné mis trabajos anteriores para volcarme totalmente a la práctica y transmisión del sistema. Con él en mis manos llegué a Río, donde continué dedicándome por entero a esta tarea. Las dificultades no aparecieron en la enseñanza, y sí en el trabajo conmigo misma. Acostumbrada a la presencia insustituible de Fedora y a la compañía de mis colegas, tuve definitivamente que trabajar sola. No fue fácil. Ya había adquirido una disciplina de trabajo personal, pero siempre matizada por esas compañías. El estar solo pone de relieve todas las propias dificultades, como pereza, inconstancia, falta de ganas. Luché contra eso, y fue bueno para mí y para mi tarea de transmisora.
La comprensión del proceso se fue haciendo cada vez más mía y la enseñanza fue tomando cada vez más mi propia forma. Tal vez por eso la muerte de Fedora, si bien fue irreparable afectivamente, todavía hoy siento su falta. No lo fue en mi desarrollo personal ni en relación con la continuidad del sistema. Me había acostumbrado a encontrarme con ella un mes por año, cosa que hice hasta diciembre de 1984, además de estar en contacto permanente con varias de sus discípulas, que también me visitaron comunicándome los nuevos descubrimientos. El resto del tiempo volví a estar sola. Esta situación particular me dio la oportunidad de aportar nuevas experiencias. He acrecentado el sistema con nuevos ejercicios a partir de centros trabajados por Fedora, con el objetivo de dilatar por más tiempo su desarrollo. Profundizando en la práctica, trabajé una larga serie de ejercicios con diferentes movimientos sobre la médula espinal que dividen a la columna en 5 segmentos. Puedo afirmar que estos ejercicios promueven una muy profunda apertura y movilidad de la columna. Trabajé también una extensa serie de ejercicios sobre ejes energéticos del cuerpo que aparecen al desarrollar nuestros centros opuestos que se encuentran en todo el tronco y que dan una percepción de volumen muy particular. En diferentes oportunidades, Fedora trabajó la relación con la tierra, desde la planta de los pies, desde el coxis y el sacro, desde la fuerza de la gravedad. Posteriormente, Raquel Sone aportó el desarrollo del centro de gravedad. Todas estas experiencias me mostraron la necesidad de profundizar en este vínculo. Somos habitantes del planeta Tierra, a él pertenecemos, por él vivimos. Comprobé con sorpresa que para muchos la palabra terrestre es casi despreciativa. La Tierra ensucia, es oscura, parece oponerse a la espiritualidad. Una nueva fuerza proyectada hacia la Tierra surgió de esa necesidad. El espacio que desarrollé se encuentra entre el pubis y el coxis. Desde allí se abre un canal tomando los genitales y el ano. Por esta apertura proyectamos fuerza. Con la práctica, la fuerza se transforma en una corriente de energía poderosa, como una inmensa raíz, sobre la cual el cuerpo se apoya y descansa. La palabra confianza adquiere un nuevo significado. Pienso que la locura es exactamente la imposibilidad de echar raíces. En relación a un nuevo descubrimiento que realicé en febrero de 1998, transcribiré un texto. Cuando se decía abrir una articulación, lo que queríamos lograr era producir un espacio entre los huesos que la conforman, y al mismo tiempo llegar a lo más interno de ella para mover desde allí. Por otra parte, desde que la palabra médula entró en nuestro vocabulario, con toda su vibración, fue enorme el camino recorrido. Trabajamos la médula de la lengua, la médula de toda la falange de los dedos, la propia médula de la columna vertebral. Todas ellas como fuerzas capaces de unir todos los segmentos y finalmente todo el cuerpo. He encontrado que en las articulaciones de los dedos podemos pensar una fuerza como una médula o materia energética que viene de otro segmento y se dirige al siguiente. De esta manera se produce una comunicación o continuidad en la fuerza que yo no recuerdo haber sentido antes. Además, la articulación se transforma en un espacio lleno. Días antes de este descubrimiento, le había preguntado a Li Qin cómo sería para mí el año 98, y respondió con 2 hexagramas que al principio no conseguí descifrar. El primero era preponderancia de lo pequeño. El segundo era retorno, el punto de transición. Preponderancia de lo pequeño está dentro de la casa de la alegría. Retorno dentro de la casa de lo receptivo. Preponderancia de lo pequeño significa transición. El hexagrama retorno dice, para adelante y para atrás sigue el camino. Por otra parte, retorno significa volver y conduce al autoconocimiento.
Hago referencia a esto porque en el exacto momento en que percibí esta nueva fuerza, vinieron a mi memoria las frases punto de transición y para adelante y para atrás sigue el camino. Fue un momento muy emocionante en el que sentí la grandeza de la recompensa a 25 años de tarea. Había encontrado el punto de transición. Hurgando en mis papeles, acabo de hallar una frase que tal vez pertenezca a Fedora. Dice que para abrir una articulación se debe pensar que la energía para abrir corre por la médula de los huesos. Pasa a través del agujero medular, igual a la que pasa en la columna por los agujeros de las vértebras. El Tratado de Medicina Natural, del profesor en Medicina Oriental Greg Brodsky, dice: el ki, la energía vital, fluye por todos los huesos del cuerpo y también a través de toda la estructura ósea. Existen en el cuerpo 5 niveles de energía ki. El más profundo está en la médula de los huesos. La fuerza sin esfuerzo. Cuando se establece la red energética de comunicación entre los centros, se puede verificar que lo que sostiene el cuerpo es una fuerza o energía que circula por él y le permite realizar los movimientos sin esfuerzo. El esfuerzo está tan entrañado en nuestras vidas que ni nos damos cuenta de que nos esforzamos. Vivimos esforzándonos para hacer algo o alguien, para dar respuestas a las exigencias de otros o a las... Y así somos ingenieros, médicos, colectiveros, amas de casa, psicólogos. Pero ¿cuándo seremos humanos? ¿En qué escuela se aprende esto? Estamos permanentemente contraídos y por esta razón agotados. Se impone entonces con absoluta urgencia el desarrollo de la fuerza sin esfuerzo. Si en lugar de pensar en músculos pensamos en centros de energía, y en lugar de pensar en contracción y relajamiento pensamos en fluidez y equilibrio, el cuerpo se expande, el movimiento crece y parece no tener límites. Cuando estamos tensos, pensamos que la solución es relajarnos, pero al relajar el peso corporal aumenta, la levedad desaparece. Así como no podemos imaginar hasta qué punto todo nuestro ser está prisionero. Tampoco podemos vislumbrar con qué riqueza y sutileza de sensaciones, emociones y movimientos nos encontramos al comenzar este viaje hacia nuestro interior. Abrir el cerebro. En el largo proceso que llevó a Fedora a descubrir y desarrollar todos los centros superiores, los que se encuentran en la región que va desde arriba del entrecejo hasta la coronilla, los centros de la conciencia, hubo un momento en que trabajó la frase abrir o abro el cerebro. Después de haberla experimentado y frente a la inmensidad de trabajo nuevo que tenía por delante, la dejé de lado para volver a descubrirla algunos años después, hojeando mis cuadernos. El redescubrimiento fue asombroso y desde entonces comienzo el trabajo partiendo de esta frase. Nuestro cerebro está tenso y pienso que esta tensión puede ser la responsable de nuestra falta de atención, de la dispersión, de la falta de claridad en las ideas. Cuando a través de esta frase penetramos en el espacio infinito que es el cerebro, sucede algo verdaderamente impresionante. Los pensamientos que comúnmente nos asaltan retroceden. Comienzan a aparecer pequeños espacios de silencio. La mente se tranquiliza. Algo dentro de nosotros comienza a descansar porque el sistema nervioso se relaja. Se percibe el inmenso gasto energético que significa esta tensión. El cerebro tenso produce pensamientos tensos, y estos pensamientos crean tensiones en todo el cuerpo. También podemos decir que es generador de toxinas. El cerebro abierto está en relación directa con lo cósmico. El cerebro es infinito. Es así como vinimos al mundo. Es así como deberíamos vivir. Los pensamientos toman otra cualidad, otra dimensión, otra lucidez. Decía Fedora: todo en la vida del hombre debe hacerse con el cerebro abierto. El estado natural del cerebro es estar abierto. Nosotros lo cerramos. Cuando dejamos de cerrar, está abierto. El aire como alimento.
Dentro del sistema, la respiración tiene su lugar como uno de los pasos que conducen a la conciencia de lo que falta y de lo mucho que se puede lograr. Las tensiones dificultan la llegada del aire a los pulmones. La pequeña cantidad de aire que aspiramos nos permite ser apenas sobrevivientes. Contrariamente, cuando nuestra capacidad respiratoria aumenta, el cuerpo va cobrando vida. Parece como si el oxígeno fuera una varita mágica que va despertando todo lo que toca. Los lugares más recónditos. El aire nos permite recuperar la sensualidad a lo largo y lo ancho de nuestro cuerpo. Hay varios lugares donde comúnmente la respiración se dificulta. En mi opinión, el primero de ellos es la propia nariz. Los dos canales por donde el aire debería circular libremente están obstruidos, estrechados, como pegados, lo que hace que tanto la inspiración como la expiración sean insuficientes. He observado que si pedimos a la gente que respire profundamente, casi sin excepción, cierran más esos canales. Existen en la nariz 4 espacios o lugares que al trabajarlos conscientemente resultan en la apertura de dichos canales. Estos espacios son pares y los trabajamos siempre al unísono. Se encuentran en el vértice de la nariz entre los ojos, en el lugar donde el hueso de la nariz se vuelve cartílago, antes de llegar a la base, y en las aletas de la nariz, los pliegues. No debemos esforzarnos para respirar, sino que abrimos los espacios y sosteniéndolos abiertos los usamos para inspirar y expirar. Hemos trabajado una serie de ejercicios a partir del centro pensamiento, tonsura del monje, respirando desde allí. Trabajamos también 2 centros que se encuentran en la base del cuello sobre la punta de las clavículas. Estos centros promueven el desbloqueo de los músculos del cuello y por consiguiente un pasaje más fluido del aire. Estos centros que influyen directamente sobre la respiración son el que se encuentran al final del esternón, centro del corazón, y 2 centros laterales situados a los lados del tórax, sobre las costillas. Si bien esta disciplina no se apoya en la respiración, hay momentos en que estas series de ejercicios son fundamentales para desbloquear zonas muy resistentes. La respiración profunda, que permite al aire recorrer totalmente los pulmones, nos coloca en un estado de conciencia superior. Esto puede lograrse mediante ejercicios respiratorios específicos o suceder espontáneamente durante un ejercicio en el que la atención esté colocada en otros centros. Pienso que el proceso de espiritualización de la materia-cuerpo está íntimamente ligado a la respiración. Un cuerpo abierto, libre de tensiones, bien alineado, recibe el aire con cada inhalación y permite que el oxígeno llegue a todas las células, llevando vida y alegría. Entrega el aire con cada exhalación y se libera de toxinas y tristezas. La buena respiración alimenta el cuerpo y el alma. El otro lado. El trabajo alternado sobre cada uno de los dedos me permitió observar el desequilibrio de fuerzas que existe entre los 3 primeros dedos de la mano derecha, en los diestros, pulgar, índice y medio, y los 2 últimos, el anular y el meñique. También en la mayoría de las personas la enorme diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. El ir desarrollando la posibilidad del rescate de fuerzas de los dedos postergados y de la mano y el lado izquierdo de su totalidad, permite verificar que, en la medida en que los lados adquieren una fuerza equilibrada, o mejor, que el lado izquierdo se desarrolla, aparece un equilibrio emocional nuevo. Si admitimos que los 10 dedos son la totalidad y comprobamos que prácticamente solo disponemos de 3, es fácil deducir cuánto ha quedado rezagado. Cada lado tiene sus propias características, que se verifican al entrar en contacto con cada uno de ellos. Esas particularidades deben continuar existiendo, ya que estamos conformados por 2 partes que, al unirse, son la totalidad. Por consiguiente, el desarrollo del lado izquierdo permite que el otro lado adquiera fuerza, dando sentido a esta unidad. En algunas personas, el lado izquierdo no solamente es menor, sino que parece más retraído, lo que hace que el derecho tome todas las iniciativas. Recuerdo que una vez me dijeron que para los indios de una tribu brasileña, ser brujo era tener equilibrados los 2 lados.
Al hablar de lados, me estoy refiriendo concretamente al cuerpo y no a los hemisferios cerebrales. He comprobado que si bien el derecho al comienzo puede hacer los ejercicios con más facilidad, el izquierdo aprende muy rápidamente. El lado derecho, por ser el más desarrollado, es el más acorazado, el más cerrado, en tanto que el izquierdo, por ser el menos usado, si bien tiene menos fuerza, está más abierto y en él se establece velozmente la circulación energética. Creo que esta evidencia de ser dos que conforman uno, que puede ser vivenciada en todo momento, permite una imprescindible comprensión de sí mismo. Carlos Castaneda, en su última publicación, Pases Mágicos, hace referencia a los dos lados llamándolos cuerpo izquierdo y cuerpo derecho. Dice: Don Juan describía nuestra posibilidad evolutiva como un viaje que nuestra conciencia realiza a través de algo que los chamanes de la antigüedad denominaban el oscuro mar de la conciencia. Don Juan estaba convencido de que el predominio del cuerpo derecho en esta desequilibrada función de los cuerpos, derecho e izquierdo, marca la interrupción de nuestro viaje de conciencia. Si buscamos en el diccionario la palabra siniestro, nos encontramos con una definición realmente siniestra. Aplícase a lo que está a la mano izquierda, avieso y malintencionado, infeliz, funesto o aciago, propenso o inclinación a lo malo. En la palabra izquierda se puede leer torcido, no recto. Nuestros giros idiomáticos de todos los días, ir por la izquierda, ser zurdo, izquierdista, califican de manera negativa, en tanto que en la definición de diestro, derecho, hábil, experto, sagaz, favorable, benigno, está implicado lo bueno, lo que está bien. Parece que los humanos tenemos un lado bueno y otro malo. ¿De dónde vienen estos conceptos? ¿Hasta dónde han influido en nuestra cultura para impedir que el lado izquierdo se desarrolle? En el libro La muerte y la mano derecha, de Robert Hertz, representante de la escuela sociológica francesa de principios del siglo XX, donde se reúnen dos de sus más importantes ensayos, expresa su autor: qué semejanza tan perfecta la de nuestras manos, y sin embargo qué desigualdad más irritante. Para la mano derecha son los honores, los comentarios más lisonjeros, las prerrogativas. Ella actúa, ordena y coge. Por el contrario, la mano izquierda es despreciada y reducida al papel de humilde auxiliar, sin que pueda hacer nada por sí misma, más que asistir, secundar y sujetar. La mano derecha es símbolo y modelo de todas las aristocracias, la mano izquierda de todas las plebes. Según opinión general, la preeminencia de la mano derecha resultaría directamente de la estructura del organismo y no debería nada a las convenciones ni a las cambiantes creencias de los hombres. Pero a pesar de las apariencias, cuando se trata de regular las atribuciones de las dos manos, el testimonio de la naturaleza no es más claro que en los conflictos de razas o sexos. Pero no por ello han faltado tentativas para asignar al dextrismo una causa anatómica. De todas las hipótesis emitidas, solo una parece resistir la prueba de los hechos, la que vincula la preponderancia de la mano derecha en el hombre al mayor desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo, que, como se sabe, enerva los músculos del lado opuesto. Lo mismo que el centro del lenguaje articulado se encuentra en esa pequeña parte del cerebro. Los centros que presiden los movimientos voluntarios residirían ahí principalmente. Como decía Broca, somos diestros de manos porque somos zurdos de cerebro. El privilegio de la mano derecha se hallaría así fundado sobre la estructura simétrica de los centros nerviosos, cuya causa, cualquiera que sea, es evidentemente orgánica. No cabe duda alguna sobre la correlación existente entre la preeminencia de la mano derecha y el desarrollo superior del cerebro izquierdo. Pero de estos dos fenómenos, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Qué nos impide invertir la proporción de Broca y decir somos zurdos de cerebro por ser diestros de mano? Es sabido que el ejercicio de un órgano implica una nutrición más abundante y por consiguiente un crecimiento de dicho órgano. Así, la mayor actividad de la mano derecha, que implica un trabajo más intenso de los centros nerviosos izquierdos,
tiene necesariamente el efecto de favorecer su desarrollo. Si hacemos abstracción de los efectos producidos por el ejercicio y los hábitos adquiridos, la superioridad fisiológica del hemisferio izquierdo se reduce a tan poca cosa que a lo más que se puede llegar es a determinar una ligera preferencia en favor del lado derecho. El eje que divide al cuerpo en dos mitades, la una radiante y la otra sombría, divide igualmente al organismo humano, repartiéndolo entre el imperio de la luz y de las tinieblas. La derecha y la izquierda sobrepasan los límites de nuestro cuerpo para abrazar el universo. Las ligeras ventajas fisiológicas que posee la mano derecha no son más que la proyección de una diferenciación cualitativa cuya causa yace más allá del individuo en la constitución de la conciencia colectiva. Una asimetría corporal casi insignificante basta para dirigir en un sentido u otro representaciones contrarias ya muy formadas. Después, gracias a la plasticidad del organismo, la coacción social añade e incorpora a los dos miembros opuestos esas cualidades de fuerza y debilidad, destreza y torpeza, que en el adulto parecen desprenderse espontáneamente de la naturaleza. Si durante siglos la presión de un ideal místico ha podido hacer del hombre un ser unilateral y fisiológicamente mutilado, una colectividad liberada y previsora se esforzará en dar mayor relieve al valor de las energías que duermen en nuestro lado izquierdo y en nuestro hemisferio derecho, y en asegurar mediante una cultura conveniente un desarrollo más armonioso del organismo. ¿Cómo se llega al descubrimiento o al redescubrimiento de un centro? Desde los primeros encuentros con Fedora, me intrigaba saber cómo había llegado a descubrir los centros que se trabajaban, cómo se procesaba ese fenómeno. Lo que me quedaba claro era que los centros, en general, iban apareciendo, como brotando de un orden interno que se había puesto en movimiento. Durante los primeros 5 años, la impresionante capacidad de Fedora de generar nuevos descubrimientos me tuvo exclusivamente ocupada en trabajar todo ese caudal que se me presentaba como inagotable. El hecho de mudarme y proseguir sobre lo mucho que tenía por investigar me fue mostrando que realmente existe un orden energético que va despertando otros centros, en la medida en que uno se hace más perceptivo. Hubo particularmente un momento en que esto se hizo evidente. Fue después de uno de mis viajes anuales a Buenos Aires. Volví a Río y continué trabajando con los últimos ejercicios que Fedora me había transmitido. Al poco tiempo sentí la necesidad de trabajar sobre los 2 agujeritos que existen en la articulación de la columna lumbar con el sacro. Mi atención se dirigía a ese lugar. Algo me llevaba hacia allí. Me di cuenta de que ese lugar estaba muy cerrado y de que era posible crear una fuerza con la idea de articularlo. Poco después recibí una carta de una compañera que me contaba que Fedora estaba trabajando ese lugar. A partir de entonces me di el permiso de continuar por ese camino. De esa manera fueron apareciendo los diferentes centros o espacios que son mis aportes al sistema. A mi modo de ver, toda la creación del sistema se basa, por un lado, en descubrimientos que acontecen porque la energía comienza a moverse, y por el otro, en la búsqueda de una determinada apertura, como consecuencia de una necesidad o carencia. En la investigación emprendida por Fedora, la lengua apareció, en tanto que el centro magno fue buscado. Hay una diferencia entre estas dos maneras de encuentro. Una es una revelación producto de las aperturas que el trabajo propicia, y la otra es una búsqueda intencional que lleva a un descubrimiento. La lengua se impuso naturalmente, salió del lugar donde estaba escondida, retraída, después de años de trabajo con las manos y otros centros de energía. Con el centro magno no fue así. Fedora pasó varios años desarrollando con empeño otros centros hasta llegar a él. Observaciones sobre el comportamiento de alumnos. A pesar de promover una amplia gama de interpretaciones acerca de cómo abordar un ejercicio, el sistema es esencialmente una disciplina, lo que significa que hay maneras de realizar el trabajo que son correctas. No puede realizarse de cualquier forma, porque la libertad es un punto de llegada, no de partida. El tener dónde sostenernos, los centros, por ejemplo,
permite la existencia de un ancla para poder aventurarnos en lo nuevo. He observado que la interpretación que algunos alumnos hacen del trabajo puede no siempre ser correcta. Esto es, hay personas que pretenden hacer lo que quieren, de la forma que quieren, a su manera, sin darse cuenta de que, generalmente, esto muestra un deseo de no salir del lugar que se encuentran. Parece existir una imposibilidad de aceptar que otro, el profesor, sabe más. No confían lo suficiente para entregarse y dejar que lo conduzcan. Para poder avanzar, se necesita una cierta dosis de humildad, de un saber que no se sabe, unido a un espíritu aventurero. Recuerdo el comentario acertado de una alumna que después de un ejercicio dijo: yo había comenzado el ejercicio yendo por una avenida asfaltada, y de pronto me di cuenta de que por ahí ya había pasado, a tal punto que quien la había asfaltado era yo misma, y no significaba que estuviera mal transitada por tal lugar, pero había muchos caminos de tierra, aledaños, por donde jamás había andado, y era por allí por donde debía transitar si quería encontrar algo nuevo, caminos que probablemente en un futuro serían avenidas asfaltadas. Esta capacidad o disponibilidad para experimentar lo nuevo es otro de los requisitos de esta disciplina. La tendencia a transformar nuestro comportamiento en algo mecánico es realmente muy fuerte. Siempre me ha impresionado ver con qué velocidad creemos que ya hemos experimentado todo lo que un movimiento puede brindarnos. Tenemos que comprender que la reiteración atenta transforma un supuesto movimiento igual en algo nuevo cada vez. Quiero aclarar que todas las descripciones de experiencias personales que se hacen aquí a modo de demostración de lo que me ha sucedido a mí o a alguno de mis alumnos. De ninguna manera debemos inducir a una persona a experimentar o sentir algo similar. Y por supuesto, nadie debe buscar algún tipo de sensación en particular. Creo que estas descripciones pueden ayudar a la comprensión de la amplitud de posibilidades que la disciplina despierta. Si bien los ejercicios en sí son conscientemente dirigidos, las resonancias internas en cada uno son particulares. Allí reside una de las mayores riquezas de este trabajo, que respeta y promueve la individualidad, la particularidad, el real encuentro con el sí mismo. Por consiguiente, si al comienzo de la práctica no llegamos a percibir movimientos internos, no debemos desanimarnos ni suponer que no estamos trabajando correctamente, ya que cada persona, indudablemente, tiene sus tiempos y sus maneras de ir abordándose, y esto debe ser respetado no solo por el profesor, sino por el alumno mismo. La forma de trabajo que he desarrollado generalmente hace que se despierte un centro y se lo trabaje durante un largo tiempo. Luego pasamos a otro y lo trabajamos de igual manera, y así sucesivamente. He comprobado que esta manera permite apropiarse del centro y ponerlo en acción. También he visto que, al querer cambiar de centro, algunos alumnos se molestaban porque querían aferrarse a lo conocido. Una vez más, lo nuevo producía inseguridad, sin comprender que en el desarrollo de lo nuevo, lo que no conocemos, está la verdadera posibilidad de cambio, porque nos fuerza a una permanente recreación. Necesitamos también disponibilidad para aprender. Las personas que toman el sistema como una herramienta eficaz para indagar sobre sí van desarrollando una profunda responsabilidad por sus vidas. Otra de las situaciones con las que me he encontrado, como alumna y como profesora, es la que podría llamar la retención de la atención o el miedo a soltar. Parece existir un pacto con el dolor o el malestar, que es lo que generalmente conocemos. Por extraño que parezca lo conocido, aunque sea el estar mal, da una cierta tranquilidad. El más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer se aplica perfectamente en estos casos. Toda disciplina que se emprenda representa un trabajo y en cierto sentido un esfuerzo, ya sea económico, de tiempo, el simple hecho de aceptar que no se está bien, junto con el tener que realizar lo que ésta propone. El deseo de cambio debe ser realmente fuerte para sostener en el tiempo el tránsito por esas dificultades. En general, uno se reconoce a sí mismo por sus dolores y tensiones, como si éstas fueran uno. Son parte de nuestras vidas que no podemos imaginar que sea posible sentirse de otra manera. Imaginamos que cuando las tensiones desaparezcan, junto con ellas desapareceremos nosotros. Recuerdo que en un momento de grandes aperturas de corazas tuve la sensación de que iba a transformarme en un gas.
cómo las corazas son contracciones que hemos levantado para defendernos y en cierto sentido nos han protegido. Abandonarlas produce una gran inseguridad. Las queremos porque han sido nuestras compañeras durante mucho tiempo. Debemos entender que en lugar de protegernos nos han impedido vivir en plenitud. Si bien el mundo externo puede no habernos afectado demasiado, junto con esto, nuestra expresión se ha hecho cada vez más pobre. La barrera funciona tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Dado que el trabajo se realiza a partir de órdenes mentales, algunas personas tienen mucha dificultad para hacerlo, lo que parece deberse a la enorme cantidad de órdenes arbitrarias que hemos recibido, que en la mayoría de los casos son contrarias a nuestros deseos. En nuestro caso, estas órdenes las damos nosotros mismos. Otra dificultad suele aparecer en los primeros contactos con la lengua. Generalmente al relajarla se comienza a salivar más profusamente, obligándonos a tragar y consecuentemente volverla nuevamente hacia adentro. Mucha gente siente vergüenza frente a la posibilidad de ponerse a babear. También he observado que en los primeros meses de trabajo, las personas comienzan a percibir las trabas o dificultades, tanto físicas como psíquicas, que soportan. Esto las lleva a pensar que se encuentran peor que antes de iniciar, y así lo manifiestan. Lo que está sucediendo es que a partir del trabajo se comienza a estar más consciente de la real situación. Lo que al comienzo percibían era solo una parte, tal vez la más superficial, y al ir profundizando se hacen claras tensiones que estaban ocultas o disimuladas por otras más superficiales. Para transitar por esta senda se requieren cualidades que casi ninguno de nosotros posee al comienzo: disciplina, atención, concentración, paciencia, voluntad, confianza. Debemos saber desde el inicio que todo esto se va desarrollando junto con la práctica. Muy bien, bueno, vamos a dejar aquí. Esto ha sido todo por hoy. Ya nos vamos cada vez acercando más a la parte de los ejercicios, ¿sí? De las prácticas. Pero está bueno ir reconociendo las diferentes experiencias que tuvieron tanto las profesoras de este método, de esta disciplina, como los alumnos, porque ustedes al momento, después de hacer la clase, aplicando el método de Fedora, van a ir recordando todas estas sugerencias y les va a permitir fluir más en el movimiento. Por eso es toda esta introducción y también compartir de vivencias. Bueno, les invito a que le den me gusta al video, que compartan y nos vemos en la tercera parte del método Fedora. Un abrazo.